Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que estén observando este video. El día de hoy vamos a tratar como tema la cultura griega. Cuando escuchamos Grecia, se nos debe venir a la mente no solo el lugar geográfico, no solo el país que hoy consideramos Grecia, no. Cuando hablamos de Grecia, no solo hablamos de un gran pueblo, hablamos de un conjunto de estados, ya que Grecia es la asociación de diversas ciudades-estados o polis. No es un pueblo consolidado, sino que es un conjunto de naciones dentro de un bloque llamado Grecia. Eso hay que tener muy en claro. Grecia no fue un pueblo unificado, sino fue un conjunto de naciones dentro de un espacio geográfico llamado Grecia. Grecia se ubica al sureste de Europa. Grecia se ubica exactamente en la península de los Balcanes o la península balcánica. Grecia va a abarcar diversas zonas. Grecia no va a ser una sola, sino que va a ser un conjunto de lugares y el todo se llama Grecia. Por eso Grecia geográficamente se va a dividir en Grecia continental, que va a comprender a Epiro, Tesalia, Beocia, Focia, entre otros. Luego está la otra clasificación de Grecia, que es la Grecia peninsular, o sea, Grecia cercana al mar, que va a conformar la península del Ática y la península del Peloponeso. Luego tenemos a la Grecia insular. Insular significa isla, o sea, parte de Grecia, pero que se encuentra en islas, que eran parte de Grecia. La Grecia insular va a estar conformada por las islas del mar Egeo y el mar Jónico, mientras que la Grecia magna va a estar conformada por Italia y la isla de Sicilia, que hoy le pertenece a Italia. El conjunto de estos lugares, de estas ciudades, de estas zonas, conjunto, va a ser parte de Grecia. Solo que aquí está simplemente dividido. Pero todo va a conformar Grecia. Grecia, desde su inicio hasta la decadencia, va a experimentar diversos momentos que van a ser positivos para algunas ciudades y van a ser negativos para otras ciudades. Dentro de Grecia va a haber mucha competencia a nivel económico, a nivel comercial. Es por eso que es uno de los motivos principales por lo cual los griegos, Grecia decae. Vamos a comenzar con los orígenes de Grecia. La civilización egea. Al primer periodo, al periodo más antiguo de Grecia, se le va a llamar el periodo cretense o minoico. Al final les voy a explicar por qué minoico. Periodo cretense data de 3000 años a 1400 a.C. ¿Cuáles son las características de este periodo cretense? A ver, tenemos comercio de navegación. Su principal actividad económica era el comercio a través de la navegación. ¿Cómo es eso? Llevaban productos en los barcos de un punto a otro punto. Comerciaban con otros pueblos. A través de la navegación hacían ese contacto. Llevaban productos, vendían y regresaban de nuevo al punto de partida. De eso vivían los hombres de Creta. Las ciudades cretenses no tenían murallas. Eran ciudades que se encontraban muy cerca al mar, pero carecían de murallas. Es ahí el punto débil de este periodo cretense. Es ahí el punto débil de los cretenses, no tener ciudades amuralladas. Otra característica es que los cretenses creían en muchos dioses, o sea, eran politeístas. La cerámica de los cretenses se caracterizaba por ser rico en colores. La cerámica tenía diversos colores en su superficie. Utilizaron diversos colores para poder plasmarlos en sus cerámicos. El tipo de escritura de los cretenses era la escritura lineal A. Por lo tanto,
El periodo cretense, que se dedicaba al comercio de navegación, tenía un sistema de gobierno llamado sistema talasocrático. ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es un sistema talasocrático? Un sistema de gobierno talasocrático significa que el rey se dedica a la actividad del comercio y navegación. O sea, que ellos vivían de la venta de productos a otros pueblos. El nombre se hace conocido, periodo cretense, Creta. Se le llama periodo cretense o minoico. Minoico viene de este famoso rey cretense llamado Minos, en el cual encierra al famoso Minotauro, ¿ok? En este laberinto y manda que construyan un mecanismo para que si quiere salir de este laberinto a través de una madeja, de una madeja mágica. Ya, ese es el famoso rey Minos, que era conocido por ser un rey autoritario, déspota, que según lo que cuenta la leyenda, mandaba como ofrenda a jóvenes para el Minotauro. Pero eso no es cierto, es simplemente parte de las creencias. Pero lo que vemos aquí es real, son las pruebas que existen acerca del periodo cretense. Pero no todo puede ser eterno. Por lo tanto, el periodo cretense entra en decadencia, o sea, poco a poco va a desaparecer y perder poder. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quién es el pueblo invasor? Los aqueos. El pueblo de los aqueos va a terminar por desaparecer a los cretenses. Pero eso no quiere decir que acaba con el pueblo y adiós su historia, no. Acaba con el pueblo, pero va a absorber su cultura. Diversos elementos son copiados por la antigua cultura. El siguiente periodo de la civilización egea es el periodo creto-micénico, o sea, es como la evolución del periodo cretense. El periodo creto-micénico son los que van a invadir a los cretenses, pero van a asimilar también su cultura. Tiene muchos rasgos cretenses, pero también tiene rasgos micénicos, o sea que es propio. Lo propio vendría a ser lo micénico y lo cretense son absorber su cultura, asimilarla y mejorarla. En este nuevo periodo llamado cretomicénico o cretominoico, las ciudades van a evolucionar. Si en el periodo cretense las ciudades no eran amuralladas, en el periodo cretomicénico las ciudades van a ser amuralladas. ¿Cuál es el fin de construir ciudades amuralladas? Muy bien, exacto. El fin es para la defensa, para protegerse de un posible ataque, de una posible invasión. Para eso sirven las murallas. Para eso las ciudades fueron amuralladas. Ese es el fin de crear ciudades amuralladas. En el caso de la cerámica cretomicénica no era tan colorida, pero esta cerámica tenía algo distinto. Esta cerámica se podían observar dibujos de escenas de guerra, algo que no tenía la anterior cultura, que son los cretenses. La escritura también evoluciona, cambia, pero tiene ciertos elementos de la escritura lineal A. Se crea la escritura lineal B. Y en este contexto se produce la guerra y la invasión de Troya. ¿Okay? En este contexto se da la guerra de Troya. Luego tenemos a otro periodo, pero ya no un periodo de la civilización egea, sino un nuevo periodo, llamado la época oscura. En la época oscura, el mismo nombre lo dice, oscura, porque el arte, la cultura, no se vio reflejada en su máximo esplendor, sino que había pequeñas manifestaciones culturales. Por lo tanto, hubo como una especie de recesión. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que si es que no se desarrolla la cultura o manifestaciones culturales, no va a haber nada. No. Por un lado se descuidó eso y por otro lado van a surgir nuevas ciudades.
pero estas ciudades van a ser llamadas ciudades-estados. Estas ciudades-estados van a estar mejor organizadas. Y producto de este desarrollo cultural, pero mínimo, se va a crear en la parte más alta la Acrópolis. La Acrópolis representa el famoso Olimpo, que es el Olimpo, es el lugar donde viven los dioses griegos. En este lugar muy alto se va a construir un templo llamado el Acrópolis. Y la palabra Acrópolis nos quiere decir algo. Acro es aire o altura y polis, ciudad. ¿Qué significa? Ciudad en los aires. O sea, una ciudad en la parte más alta. ¿Por qué en la parte más alta? Para conmemorar a los dioses griegos. El siguiente periodo va a ser el periodo de la colonización. En este periodo de la colonización van a haber diversos motivos por el cual los griegos van a buscar expandirse. Y ya no solo se van a conformar con pequeñas zonas, sino que ahora van a buscar crecer como cultura, como población. ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a los griegos a que busquen nuevos territorios? 1. El espacio donde ellos vivían estaba quedando muy pequeño. ¿Por qué? Porque cuando tenían familias, hijos, aumentaban y el espacio se hacía cada vez más pequeño. Primer motivo para colonizar otros lugares, búsqueda de espacio. Otro motivo, aumento de la población. Otro motivo más, las tierras de cultivo estaban quedando muy escasas, o sea, muy pocas tierras de cultivo. Necesito un lugar para poder cosechar. Por estos motivos, los griegos comenzaron a expandirse, a buscar nuevos lugares. ¿Y cuáles van a ser estas nuevas ciudades, estos nuevos lugares donde los griegos se van a establecer? Por ejemplo, tenemos a Naucratis, Siracusa, Bizancio, Mileto, entre otros. Son ciudades de origen griego, donde los griegos van a expandirse. Tenemos al periodo clásico. En el periodo clásico aparece el término ciudad-estado o polis. Una polis o ciudad-estado son ciudades principales, son ciudades importantes que se dedican al comercio, a la agricultura. Son ciudades que resaltan de todas las demás ciudades. Por ejemplo, en el periodo clásico tenemos a la polis o ciudad-estado de Esparta, Atenas, de Tebas, de Corinto, Argos, entre otras. De forma general, les voy a hacer recordar, porque este tema ya lo han visto, las características de las dos ciudades-estados o polis más importantes, las que más resaltan, las que más tienen protagonismo en Grecia. Una va a ser Esparta. Esparta, si lo ubicamos geográficamente, Esparta se va a ubicar en la península del Peloponeso. Esparta va a tener como dios principal o dios protector de esta polis al dios Ares, que significa o que tiene el poder de la guerra, el dios de la guerra, que se representa a través del escudo, la espada. Esparta va a descender de un antiguo pueblo, el pueblo de los dorios. Y no se olviden que los dorios van a ser los responsables de la caída de Troya. Troya sí fue realmente una ciudad, sí existió, no era parte de la imaginación, de la Ilíada, no. Troya sí existió, hay pruebas científicas de la existencia de Troya. ¿Quiénes invadieron a los troyanos? ¿Contra quiénes lucharon los troyanos? Contra los dorios, o sea, contra los espartanos. Y los vencieron. Esparta era una polis prácticamente militarizada. Pero los que gobernaban, ¿quiénes eran? ¿Los militares? No. Los que gobernaban Esparta eran la aristocracia espartana. Pero tenían como nobles a los militares. Parte de la nobleza eran los militares, pero ¿quién gobernaba Esparta? Los aristócratas
personas muy ricas en Esparta. Esparta básicamente se dedicaba a la agricultura, no se dedicaba al comercio, a la navegación, nada de eso. Esparta, a ver, de forma general, porque por el tiempo, a ver, de forma general, los espartanos se enfocaban demasiado en lo que es la guerra, en lo que es la lucha, en lo que es expandir un territorio por medio de la guerra. Por eso eran muy celosos para elegir a sus soldados. Había una costumbre de los espartanos que para que una persona se convierta en ciudadano espartano, hacían el descarte desde pequeño, desde que nacía. Si este niño presentaba alguna malformidad, algo distinto, algo fuera de lo común, este niño era lanzado desde la parte más alta de un monte, el monte Taygeto. Desde el monte Taygeto, los bebés espartanos con alguna malformidad u otro problema eran lanzados desde ese monte, y de hecho que la muerte era segura. Eran demasiado cuidadosos porque ellos creían que el poblador o el futuro ciudadano tenía que ser una persona normal y completa, con todos sus órganos y partes del cuerpo intactos. Si presentaba algo distinto, eran asesinados desde pequeño, desde que nacían. Eran así de selectivos. Luego tenemos a la siguiente ciudad, la ciudad de Atenas. Los atenienses se encontraron en la península del Ática. Los atenienses se dedicaron al comercio, mientras que los espartanos se dedicaban a la agricultura. Los atenienses se dedicaban al comercio marítimo. O sea, vendían productos desde Atenas, se iban a diversos puntos del mar Mediterráneo a vender sus productos. De eso vivían. Por lo tanto, había prosperidad en Atenas, porque de eso vivían y eso daba mucho dinero. Atenas tiene como dios protector, como diosa protectora, a Atenea, que es la diosa de la sabiduría, que es representada por un escudo, que es representada por una armadura y un búho. Significa la sabiduría, la inteligencia. Atenas tenía un sistema de gobierno democrático por medio de elecciones. O sea, vendrían a ser el sistema de elecciones democrático más antiguo del mundo, o uno de los más antiguos del mundo. A diferencia de los espartanos, que su sistema de gobierno era una aristocracia militarizada. Los atenienses creían que la mente y el cuerpo debían estar equilibrados, no llegar al extremo. Por eso ellos fortalecían la mente y el cuerpo. No solo se dedicaban a luchar, también desarrollaron la filosofía y diversos conocimientos. Ahora vamos a pasar cómo Esparta y cómo Atenas se involucran en diversas guerras. Al comienzo van a ser aliados y luego van a terminar como enemigos. Y al final los dos van a perder. Vamos a ver cómo se va a desarrollar estas batallas, estas guerras. Tenemos a las guerras médicas. Médicas no viene de medicina. Médicas viene de medos. ¿Y quiénes son los medos, profesor? Los medos son los persas. A los persas los llamaban medos, el pueblo de los medos. De ahí viene el nombre las guerras médicas, o sea, guerras de los medos. Estas guerras médicas van a enfrentar a dos grandes pueblos. A los persas, al imperio persa, y a los griegos. Por lo tanto, aquí estaba en juego no simplemente una lucha a nivel local, estaba en juego todo. Porque si los griegos perdían en las guerras médicas, lo perdían todo. O sea, todas las ciudades-estados pasaban a mano de los persas. O sea, esclavitud, posiblemente. En las guerras médicas tenemos a los contendientes, como yo acabo de explicar, a los griegos y a los persas. ¿Cuáles fueron las causas para que se den las guerras médicas? Las causas fueron, los persas querían expandirse. Ya habían forjado un gran imperio en Asia, pero querían más, o sea, el famoso expansionismo, la ambición de tener más territorios y seguir agrandando el imperio. Eso impulsó a los persas a luchar contra los griegos.
Y otra causa más fue la rivalidad comercial entre los persas y los griegos. Me preguntarán, profesor, hay lucha comercial, pero ¿cuál es el medio en el cual van a estar eh, vendiendo productos? ¿Cuál va a ser el medio? ¿Cuál va a ser la lucha, la zona de lucha por el comercio de navegación? Va a ser el mar Mediterráneo. Recuerden, el mar Mediterráneo une varios continentes. Es la entrada para Europa, para África, para Asia. Así que es muy importante el mar Mediterráneo para la navegación y el comercio. Así que no iban a luchar por cualquier cosa, iban a luchar por motivos muy fuertes. Aquí estaba en juego todo. Se van a dar tres guerras médicas. Tres guerras médicas. La primera guerra médica se va a dar en Maratón. En Maratón los atenienses logran repeler el ataque marítimo de los persas. Y es se puede decir, una victoria para los atenienses. En la segunda guerra médica, pero antes de eso, en la primera guerra médica se va a enfrentar con Darío I, que es rey persa. Luego, en la segunda guerra médica va a aparecer, ¿qué personaje? Jerjes, muy bien. En la segunda guerra médica aparece el rey persa, o sea, el hijo de Darío I, que se llama Jerjes, ¿okay? Jerjes I, aparece, va a comandar el ejército persa, ya que su padre estaba muerto. En la segunda guerra médica aparece Jerjes con el ejército y se va a enfrentar contra los, ¿cuáles? ¿Espartanos o atenienses? Muy bien, espartanos. Es ahí donde los espartanos se van a enfrentar a los persas. Justo hay un pase, como una especie de acantilado. ¿Cómo se va a llamar? Las Termópilas. Se produce la batalla de las Termópilas, en la cual el rey espartano llamado Leónidas lleva a los mejores soldados espartanos para poder bloquear la entrada de las Termópilas. Me preguntarán, profesor, ¿y por qué es importante las Termópilas? ¿Qué hay en las Termópilas? Las Termópilas, este lugar prácticamente era como una especie de abismo, un acantilado, era la entrada para Grecia. Si tú pasabas por las Termópilas, prácticamente te estabas dirigiendo a Grecia, a la parte más vulnerable de Grecia. Así que los espartanos actuaron como una especie de tapón, como un muro para que no pasen los persas por las Termópilas. Y ya sabemos qué es lo que va a pasar con Leónidas y sus espartanos. Van a inmolarse, van a sacrificarse. Ellos sabían que iban a morir, no iban a ganar. Eran cientos de miles de persas contra unos 7.000 más o menos griegos. Y no solo habían espartanos, por si acaso, no solo era un pequeño grupo de 300, 400, 500, no. Era un conjunto de ciudades-estados que habían enviado a sus soldados. No solo habían espartanos, también habían de Tebas, de Corinto. Y entre todos un promedio de 7.000, un poco más. Estaban ahí protegiendo las Termópilas para que los persas no ingresen. Pero después de una lucha a muerte, los espartanos y los griegos que estaban cuidando esta entrada fueron masacrados, no pudieron, fueron superados por mayoría, a pesar que los griegos estaban mejor preparados en el arte de la guerra, a diferencia de los persas, tenían mejor preparación, pero no pudo ser rival para la cantidad de soldados persas, murieron. Y cuando los persas ya habían derrotado a los griegos en las Termópilas y estaban rumbo a ingresar a Grecia para atacar, resulta que los atenienses van a enviar un grupo de soldados, un buen grupo de soldados atenienses para defender en Salamina. En Salamina los atenienses se enfrentan a los persas. Y luego, por otro lado, va a llegar ayuda para Grecia. No se olviden que los que van a las Termópilas eran un puñado de soldados
espartanos. No eran todos los soldados que realmente tenían los espartanos, era una pequeña cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La otra gran cantidad de espartanos que estaba cuidando Esparta, ellos se van a unir a los atenienses, ¿ok? Para enfrentarse y darle una estocada. Es ahí donde en Micala los espartanos van a derrotar ¿a los quién? A los persas, los van a derrotar. Y luego, los atenienses que ya habían vencido a los persas en Salamina, se van a volver a enfrentar contra los persas en otra batalla más. ¿Cuál sería esa batalla? Micala. En Micala se van a enfrentar los atenienses contra los persas y los van a derrotar. Prácticamente estamos viendo el final de los persas. Los atenienses van a dar la estocada final, van a vencer a los persas y van a alzar el triunfo. Hasta aquí todo bonito, pero no se olviden que estamos hablando de 3 batallas en las 3 guerras médicas. Estas 3 últimas van a ser las definitivas, pero 2 van a favor de Atenas y una a favor de Esparta. Por lo tanto, el que va a dar la estocada final, van a ser los atenienses. Y por lo tanto, se van a ver en todo el derecho de reclamar la ruta del Mediterráneo. O sea, al perder los persas, los atenienses, por haber dado la estocada final, se van a ser merecedores al manejo del Mediterráneo, a la ruta comercial del Mediterráneo. Por lo tanto, los espartanos se quedaron con las ganas de poseer esta ruta comercial. Es ahí donde en Atenas va a aparecer un siglo de prosperidad económica cultural, que se va a llamar el siglo de Pericles. Un siglo de prosperidad económica, cultural para Atenas. Pero Esparta quedaba rezagada. Estaba, como se dice, con ganas de quitarle a Atenas lo que había conseguido. Y no pasó tampoco mucho tiempo. Se va a dar la guerra del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso ya no va a ser una guerra contra los persas, porque los persas prácticamente fueron derrotados. Van a quedar algunos, pero prácticamente se derrotó a los persas aquí. La lucha era de griegos contra persas. En las guerras del Peloponeso no. Lo que les había explicado de que Esparta se quedó con ganas de ser el dueño o el que posea esta ruta comercial marítima, aquí se va a vengar. En las guerras del Peloponeso, ahora la guerra es contra Esparta versus Atenas. Pero no van a estar solos. Los espartanos van a hacer una liga. Los espartanos van a crear la Liga del Peloponeso. Y los atenienses no se van a quedar atrás. Van a crear la Confederación de Delos. O sea, Esparta tenía como aliados a la Liga del Peloponeso y los atenienses tenían como aliados a la Confederación de Delos. Y entre los dos van a luchar en las guerras del Peloponeso. Profesor, ¿y cuántas guerras del Peloponeso fueron? La guerra del Peloponeso se dividió en 3 fases. En la primera fase va a salir vencedor. ¿Quién? Esparta. Va a haber una segunda fase donde se va a enfrentar Esparta contra Tebas. ¿Quién sale vencedor? Tebas. Y en la tercera fase, Esparta fue derrotada, Atenas quedó peor. En la primera fase pierde Atenas contra Esparta, en la segunda Esparta se enfrenta a los tebanos, los espartanos pierden, y los tebanos debilitados, y los espartanos debilitados, y los atenienses debilitados, y todas las ciudades-estados debilitadas por las constantes guerras internas, son blanco fácil para que venga otra cultura, otro pueblo y los invada, porque estaban debilitados, entre ellos habían peleado. Y es así como llega un rey
perteneciente a Macedonia, llamado Filipo II. Filipo II llega a Grecia y se enfrenta ¿a quién? A lo que quedaba de las ciudades-estados y los derrotó. Los derrotó en la batalla de Quironea. En la batalla de Quironea, Filipo II, rey macedónico, derrota a lo que quedaba de las ciudades griegas, que ya estaban debilitadas prácticamente. Cuando llegó Filipo, prácticamente no le costó tanto derrotarlos, porque ya estaban ya debilitados por las luchas entre ellos mismos. Por lo tanto, Grecia pasó a manos de Macedonia. Cuando Filipo II fallece, va a dejar su trono, va a dejar Macedonia a su hijo, llamado Alejandro III, o como todo el mundo lo conoce, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Alejandro el Grande terminó de invadir completamente el imperio persa, lo que quedaba del imperio. Alejandro Magno invadió todo el imperio persa a la totalidad. También invade lo que vendría a ser Siria, Egipto y lo que es Babilonia, Mesopotamia. Invade todos estos pueblos y los adhiere a Macedonia. Luego, ¿qué es lo que va a hacer Alejandro Magno? Alejandro Magno va a ceder, pero no es que ceda de las buenas, sino que él fallece. Alejandro Magno fallece, pero habían generales de alto rango dentro de su ejército de Alejandro Magno que van a cumplir la función de gobernadores de todos los territorios, porque quedó al aire, como se dice, Macedonia. Se necesitaba de alguien que gobierne todos los territorios que eran parte de Macedonia. Pero estos generales, como es obvio, van a luchar por tener todo el poder, todo Macedonia, y no se van a conformar con una parte. Y producto de estas luchas entre estos generales macedonios, van a debilitar también a Macedonia. Así como Macedonia encontró a una Grecia debilitada, los romanos van a encontrar una Macedonia debilitada. Y los romanos le van a dar la estocada final a Macedonia. Es así que los romanos tienen mucha, pero mucha influencia de los griegos y de los macedonios. ¿Eso cómo lo podemos constatar? En la escultura, en la arquitectura, en la escritura, hasta en el idioma. Tienen mucha semejanza los griegos, los macedonios, con los romanos. Los romanos van a copiar, van a asimilar los conocimientos de los griegos y los conocimientos de los macedonios. Y lo va a poder plasmar en su propia cultura. Es así como la lucha entre ciudades de un mismo pueblo, la ambición de los pueblos, van a debilitar una gran cultura que fue Grecia. La lucha interna desgastó a Grecia para que un enemigo externo como Macedonia le dé la estocada final y fácilmente los derrota. Si recordamos un poco, esto se parece a lo que ocurrió en el Imperio Inca. Guerras internas, se debilitó el imperio y cuando llegan los españoles utilizan a los incas, utilizan a las demás etnias contrarias al imperio y decae el imperio por las luchas internas. Aquí se da exactamente igual, pero esta es la versión griega. Los motivos son parecidos. Las luchas internas van a dividir el poder que tenía Grecia. Eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video.